Dios, hermanos. Especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, las circunstancias que estamos atravesando, yo deseo, yo necesito, yo quiero más fe y espero que ustedes también lo quieran así. Oremos, mi Dios, gracias Padre Santo por el privilegio que me das. No me canso de darte las gracias, Padre, porque es un privilegio poder exponer tu palabra. Ya es un privilegio ser tus hijos. Ya es un privilegio, mi Dios, que tú nos escuches, que sea nuestro Padre amado. Y es un privilegio, pero me has dado un privilegio especial a mí para yo poder comunicar tu palabra con claridad, mi Dios, y exaltando siempre tu nombre. Y Dios, yo solamente quiero ser como Juan el Bautista, que es solamente una voz que clama, que yo diminúe y que tú crezcas en cada uno de nosotros y en mí también, Padre. Úsame en esta tarde con poder para poder comunicar lo que tú tienes para cada uno de nosotros, ya que ha sido de gran bendición y refrigerio para mi vida esta palabra. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Amén. Y vivir por fe es algo que Dios nos pide, es un requerimiento. Y si algo Dios nos pide, iglesia, es porque Dios nos da. Dios no nos va a pedir algo que Él no nos dé. ¿Okay? Él nos lo pide porque Él nos lo da. ¿Okay? Él no te va a pedir algo que Él no te vaya a dar. Él nos ha dado la fe para poder creer en Cristo. Es el Espíritu Santo que viene y nos convence y nos llena de fe para poder creer en Cristo. Y esa misma fe que nos ha dado Dios para poder creer en Cristo como nuestro Salvador, esa misma fe es la que Dios quiere y activa y viene para que nosotros comencemos ese viaje de que ha comenzado nuestra vida cristiana. Aquí Dios le llama y le dice a Abraham: vete, sal de tu tierra y de tu parentela. Especialmente para continuar con el mensaje, dando loor a nuestras madres. Sarai, cuando Abraham le dijo, arregla todo, tus chivas, como nosotros decimos, tus cosas y todo, despídete de tu familia, dile adiós a tu familia, ya no los vas a ver no sé por cuánto tiempo. Y despídete de todos ellos, que vamos a emprender un camino. Y Sarai, como toda mujer, me imagino que preguntó: ¿a dónde vamos? Y él no le supo dar una respuesta. Gracias, hermano. Abraham no le supo dar una respuesta concreta. La mujer siempre quiere. Yo he aprendido algo de esto. La mujer siempre necesita que tú le des seguridad. ¿Sí o no, mujeres? Ellas quieren que tú le des una guía al hombre, a las que están casadas. Las que no, pues quisieran, o hay veces que las que están casadas también el hombre no le está dando esa guía, esa seguridad. Ellas necesitan esa protección, sentirse protegidas, sentirse que van a un lugar. A Sarai le costó lo mismo, no era fácil. El camino de la fe, iglesia, no es fácil, pero Dios nos provee la fe para poder creer en Él. Y Dios nos pide algo que Él nos lo va a dar. No nos va a pedir algo que Él no nos va a dar. Así es de que la vida de fe, mira, no quiere decir que sea fácil, pero sí es de gran bendición. ¿Sabe por qué? Porque Dios está obrando. Dios está obrando. Hay veces que nosotros, para vivir en este mundo, hermanos, no pensamos que se requiere la fe. Dios nos pide y Dios nos enseña a través de esta pareja, de este hombre y de esta mujer, que se requiere la fe. Es de un requerimiento para que nosotros podamos vivir en armonía con nuestro Dios y poder vivir en victoria, que ya la tenemos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero hay veces que nosotros, por causa de que nos confiamos en otras cosas, hay veces que el enemigo nos engaña y nos hace poner nuestra mirada en otras cosas, a donde Dios no quiere que la tengamos, y es ahí donde flaquea nuestra fe. Lo que Dios quería ver en Abraham y Sara, antes de que le dijeran que sí, antes que le dijeran vamos a salir,
de nuestra casa. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan? Esto me trae memoria a mí cuando yo salí de mi casa a los 16 años y ya no regresé. Regresé solamente para visitarla, pero ya no para vivir. Y yo puedo recordar exactamente cuando mis padres me fueron a despedir, cómo me despidieron y comencé un trayecto. Y ha sido, no sabía cómo iba a llegar, qué iba a hacer. Y el mismo trayecto comenzaste tú también, cuando tú saliste, si vienes de otro estado, de otro país, saliste sin saber a dónde ibas a llegar, dónde ibas a trabajar, qué ibas a hacer. No salimos con nada de esa información. Así precisamente salió Abraham. Y no solo eso, sino que a la mujer le cuesta más. A ella le costó, tenía su madre, Sarai tenía sus amigos, sus amistades, sus vecinos, y Abraham le dice: despídete, porque vamos a salir. Qué tan duro es las despedidas, y que Sarai tuviera que decirle adiós a sus amistades. Es difícil para una mujer, para una madre, despedirse de sus seres queridos, ¿sí o no, iglesia? Es difícil. Cuando tú viste, padre o madre, a tus hijos salir, partir de tu casa, te costó, te cuesta. ¿Por qué? Porque no sabes lo que va a pasar. Pero lo importante es confiar en Dios. Mira, confiando en Dios, que Él tiene cuidado de nosotros. Dios le promete y le dice a Abraham que lo va a bendecir. Y entonces Abraham, por fe, confía en Dios y sale. Sale él, y dice la palabra de Dios en el versículo 2 que Dios le hace esta promesa: y haré de ti una nación grande. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Qué le dice ahí? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre de Abraham y serás bendición. De esto ya hace casi 6,000 años y todavía estamos aquí escuchando de un testimonio, de una decisión de un hombre y una mujer que obedecieron la voz de Dios y confiaron en Dios. Sí, son muchas las distracciones, mujer. Son muchas las distracciones que este mundo tiene que ofrecer, o la familia. Es cómodo. Ellos estaban cómodos allí en Ur, en esta ciudad de Ur. Ellos estaban cómodos. Mira, ellos vivían en una posición, a un nivel económico muy bueno. Y estaban tan cómodos estudiando la Biblia. Ur de los caldeos estaba a las orillas del río Éufrates. Era con una vista tremenda, paisajes tremendos, exuberantes esos paisajes. Estaban cómodos, tenían todo ahí para seguir viviendo cómodamente. Y hay veces que nosotros, cuando Dios nos pide algo, que salgamos de la comodidad, no nos place eso, pero es donde Dios quiere que nosotros demos ese paso de fe. ¿Qué hizo Abraham? Dio ese paso, comenzó el camino de fe. 12:5, ahí en el mismo capítulo 12 dice la Biblia: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, no le pidió permiso, nos vamos. ¿Qué hizo la mujer? Lo apoyó. Amén. Mujer, cuando tu marido haga una decisión que es para Dios, que Dios lo está guiando, mujer debe de apoyar a su marido. Sarai lo hizo. No sabía dónde iban. No le sabía. Imagínate que tú le digas a tu mujer un día: hombre, lo que está aquí, súbete al carro que nos vamos, y sube todas las cosas y los muebles que nos mudamos y nos vamos. ¿Y para dónde nos vamos a mudar? A mí me gusta que entendamos el contexto. Esto es lo que está pasando aquí. Que te digan a ti: nos vamos, limpia todo, vamos a mudarnos, y que la mujer te pregunte: ¿a dónde? Y tú digas: bueno, yo no sé, Dios me va a guiar. Es algo difícil. Pero Dios estaba probando la fidelidad de sus hijos y la fe, y en qué iban a confiar. Él dice: tomó a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, a su sobrino, y a todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que habían adquirido. Hay veces que pensamos y no leemos profundamente la escritura y pensamos que solamente era la pareja. No, dice la Biblia, ¿quién más era, hermanos? ¿Quién más era? ¿Quién más era? Su sobrino Lot. ¿Quién más? Los bienes que habían ganado. ¿Qué más? Y las personas, los siervos que habían adquirido en Harán. Y dice ahí la Biblia,
Subraye esto en su Biblia. Salieron para ir a tierra de Canaán. ¿Qué es tierra de Canaán, hermanos? ¿Qué significa? Tierra de bendición, tierra de promesa. Tierra de promesa, a tierra de Canaán llegaron. Dios, hermanos, cuando Él ve en nosotros que nosotros confiamos y obedecemos a donde Dios nos manda ir, Él bendice nuestras vidas. Después que tú y yo hemos recibido el regalo más grande, que es la salvación tan grande, ¿cómo descuidar de una tan grande salvación que hemos recibido, iglesia? Hemos recibido el regalo más grande de la salvación de nuestra alma. ¿Cómo descuidar eso? Y eso no está hablando que vayas a perderlo, pero cómo descuidar, cómo tomarlo, minimizar esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Es un paquete enorme. Muy pocos cristianos descubren en verdad lo que significa la salvación completa. Porque Dios nos ha salvado, hermanos, de una condenación eterna, pero no solo eso, nos ha salvado de la ira venidera que viene a este mundo, a esta tierra. Pero ahí ha comenzado, cuando nosotros aceptamos este regalo, ahí comenzó el camino, ahí comenzó el camino de fe que Dios quiere ver en nosotros. Si tú todavía no te has dado cuenta de todo lo que se trata la vida cristiana, escucha, iglesia, porque algunos dicen, ¿de qué se tratará la vida cristiana? Si tú no te has dado cuenta de lo que se trata aquí, lo que vemos es la vida cristiana, iglesia, se trata de vivir por la fe. Eso es. La vida cristiana no se trata de otra cosa. La vida cristiana se trata de crecer en fe, desarrollar la fe que Dios nos da. Dios nos ha plantado a cada uno de nosotros la misma fe. El día que creímos, dice la Biblia, que Dios nos ha plantado la misma fe a todos. Nadie tiene más o menos. Dios nos la dio la fe a todos. Pero es mi trabajo yo desarrollar esa fe cuando yo obedezco la palabra de Dios, cuando yo me acerco a Dios, cuando yo confío en Dios. Abraham y Sara tuvieron que comenzar a dar pasos de fe. Y esto es lo que habla en nuestras vidas, iglesia. Dios nos ha permitido que vengamos, que estemos aquí. ¿Sabe por qué? Porque nos dan ejemplos en su palabra. Como estudiamos la trivia y todo eso, aprendemos de la palabra de Dios, de los ejemplos que Dios nos da para instruirnos, escucha, para infundir fe en nosotros. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y esto Dios lo hace y lo quiere en nuestra vida cotidiana, del día al día. Ahora, Dios les prometió bendecirlos. ¿Cuántos queremos ser bendecidos? Mira, la mayoría de gente queremos ser bendecidos. Y ya hemos sido bendecidos. Pero hay veces que nos distraemos y no vemos la bendición tan grande que Dios nos ha dado, porque el enemigo nos pone así como a ciegos, como a los caballos, que para que no se asusten les pone esos lentes. Hay un nombre que se les pone a ellos para que no veamos las bendiciones de Dios. Y comencemos y sigamos buscando bendiciones, pero no las buscamos en el lugar correcto. Las buscamos allá afuera. Las buscamos en otro lugar cuando ya Dios nos quiere, ya nos ha bendecido. Mírate, hermano, estás aquí tranquilo, estás aquí cómodo en un país donde todavía hasta cierto punto no hay persecución. Es una bendición vivir en este país. ¿Cuánta gente no está dando o ha dado su vida por llegar a este país? Se quedan en el camino, han quedado en el mar. ¿Cuánta gente no ha quedado en el mar, devorada por tiburones? En el desierto, cantidad de gente. Es una bendición, mírate. Pero el enemigo nos ciega y nosotros estamos buscando en fosas, en pozos, en cisternas a que no tienen profundidad. Y lo que Dios nos pide aquí es que confiemos en Él, que obedezcamos su palabra y Él va a ser en nosotros, va a seguir bendiciendo nuestras vidas. Dios les promete a ellos bendición. Dios nos ha bendecido. Mira, ya tienes un trabajo. Aquí, ¿cuántos tienen un trabajo? Levanta tu mano. ¿Cuántos tienen aquí salud?
Tenemos salud, amén. Dios nos ha bendecido con salud. Tenemos fuerza todavía para trabajar. Tenemos capacidad que Dios nos ha dado para pensar. Tenemos, hermano, toda provisión de la que Dios nos ha proveído. Cantidad de provisión, aún en tiempos difíciles. En el 2023, mayo 14, estamos en tiempos difíciles. Escucharon las noticias, mira lo que está pasando en este estado. Tiempos difíciles. Pero Dios ha prometido. La promesa de Dios es bendecirnos. Si nosotros obedecemos y le buscamos, ahí está la clave. Que hizo Abraham y Sara, su mujer, aunque no entendía, obedeció la voz de su marido, obedeció la voz de Dios a través de su marido. Y Dios les bendijo. Hasta este punto ellos no tenían hijos. Y Dios les promete hijos. Dios les promete descendencia. Ellos no veían esa bendición. Mira lo que dice, regresando al versículo 2 de Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande. Pero ¿cómo si Sarai era estéril hasta este punto? Hay veces que no vemos la bendición de Dios porque es en el tiempo de Dios y no es en nuestro tiempo. Y a veces nos desesperamos. Pero tenemos que seguir confiando en Él. Si Él les prometió bendición, si Él les prometió descendencia, Dios es un Dios fiel que lo va a cumplir. Y ellos no veían. Ellos dijeron, les voy a hacer una nación grande. Y Sarai decía, ¿de dónde? Sarai hasta en una ocasión se rió cuando los ángeles vinieron y le dijeron sobre esta fecha. Y así es Dios, amén, preciso. Y Él es perfecto. Cuando es de Dios, hermanos, es preciso. Es en el tiempo de Dios y no es en el tiempo de nosotros. Y le dijo, sobre esta fecha y sobre tal día, en esta misma fecha, tú concebirás a un hijo. ¿Y qué hizo Sarai? Se rió. Cuando se rió y cambió su nombre a Sara porque no creyó inmediatamente a la promesa de Dios. Dijo, ¿cómo yo siendo ya casi de 100 años ¿cómo, Señor? Y hay veces que no entendemos. Dios nos pone para que hagamos algo y decimos, yo, Señor, ¿cómo yo voy a poder hacer eso? Es que tenemos que confiar, no es nuestra capacidad, no es nuestra habilidad, no es nuestro carisma. Tenemos que confiar, iglesia, en Dios y en su palabra, que Él nos va a capacitar para hacer esa obra. Amén. Y ella hasta cierto punto estaba confiando en ella, en la fuerza de ella. Mira, soy de edad casi ya la costumbre de las mujeres ya había cesado en Sarai. ¿Y cómo yo voy Señor, no entiendo? ¿Cómo es que yo voy a tener bendición y va a venir una descendencia de parte mía? Hay que a veces vemos las cosas muy a la ligera, pero tenemos que examinarlas y pedirle a Dios que nos dé entendimiento y discernimiento. Estamos en las mismas circunstancias en ese tiempo. Decimos ahora, ¿cómo vamos a hacer en la economía del 2023 en estos tiempos? ¿Cómo Dios va a seguir proveyendo? Dios se va a encargar si nosotros seguimos confiando en Él. De una u otra manera, quiero decirte, iglesia, que Dios ha sido fiel para conmigo, para con ustedes. Ahora en estas circunstancias que estamos viviendo, Dios ha mandado a ángeles, a personas, porque no son ángeles, ¿verdad? Pues ya dijimos, ya tenemos ese estudio, ¿verdad? Pero tenemos esa costumbre de decir ángeles, pero Dios se manifiesta de diferentes formas a bendecir nuestra familia, a bendecir nuestra vida. Y en estos, el Hijo de Dios, hermanos, tiene que ver la bendición de Dios en los tiempos críticos, en los tiempos de que vacas flacas, ¿okay? En los tiempos donde todos los demás se están quejando y todos los demás están diciendo es difícil, mira cómo vamos a hacer con esta economía, pero Dios se encarga de nosotros si Él confiamos, si en verdad confiamos en Él. Tenemos abundancia. Dios ha enviado personas que hay comida para nosotros como jamás imaginamos. Porque yo en mi oración decía, Señor, ¿cómo vamos a hacer en este tiempo para nuestra familia, pagar las cuentas, comprar comida y todo eso? Dios se encarga de eso. Y ahora tenemos más provisión en estos tiempos para honra y gloria del Señor que en otros tiempos donde la economía estaba mucho mejor. ¿Cómo voy a poner gasolina en el carro? Dios provee si nosotros le confiamos. ¿Cómo voy a hacer para traer comida y poner comida sobre la mesa de mi familia? Dios va a proveer. Dios lo hace en tiempos difíciles. El mundo está viendo esta situación, el mundo se desespera.
Cantidad de gente que está saliendo del estado de la Florida. Yo no veo muchas las noticias, las veo a veces para estar al tanto de lo que está sucediendo a mi alrededor, en la comunidad, en la ciudad, en el estado. Pero es todo. Cantidad de gente que está saliendo. ¿Por qué? Porque están viendo en sus fuerzas. Yo sé que son tiempos difíciles, pero a los hijos de Dios, hermanos, Dios provee para nosotros. Lo hizo con Elías, lo hizo con Abraham, lo hizo con Saraí, y Dios va a seguir proveyendo. La verdad que yo me sorprendo en estos tiempos cómo Dios continúa manteniéndonos, cómo Dios continúa proveyéndonos para pagar las cuentas, para dinero, para cubrir todos nuestros gastos. Él lo va a hacer. Solo hay que confiar en ese camino que hemos nosotros ya comenzado a caminar. Dios quiere que caminemos, dice la palabra de Dios ahí mismo, bueno, no aquí en esta porción de la Escritura, pero dice que el justo, en Hebreos 11, ¿qué dice? Por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Y tenemos que nosotros en verdad entender esta definición, que Dios está buscando a personas que todavía le sigamos confiando en Él en tiempos difíciles. Me sorprendo mientras yo estaba estudiando en mi devocional en Daniel. Vayan conmigo a Daniel, capítulo 9. Este devocional que tengo allí con los jóvenes, me sorprende cuando había una situación difícil, tremenda. Y bueno, antes de ir al 9, porque ese es ya más profecía, vamos a ir al capítulo 6, perdón, y el 6, el versículo 23, el texto 23, ¿están ahí? Cuando Daniel estaba atravesando por algo difícil en su vida, que le prohibieron orar a Dios de los ejércitos, y lo amenazaron, y no solamente lo amenazaron, sino cumplieron la amenaza en lanzarlo al foso de los leones. Y lo lanzan ahí, pero él no se atemorizó, él no flaqueó su fe. ¿Él qué hizo? Siguió confiando en Dios. Me impacta esto, ver que Daniel, a pesar de la circunstancia difícil que estaba atravesando, confió en Dios. Y Dios obró. Mira lo que dice. Bueno, vamos desde el versículo 20, ¿okay? Ya cuando lo habían echado el rey, él sabía que Dios lo iba a librar, pero mira, dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Nota esa palabra, yo lo tengo subrayado en mi Biblia. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Como que había algo de duda en el rey. Y vea la respuesta. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Muy respetuoso Daniel. Le dice al rey: oh rey, con autoridad, tú tienes autoridad, aquí estoy. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera, le dio gozo al rey saber que el siervo de Dios viviente, el Dios viviente, estuviera vivito y coleando, vivito y respirando. Y le dice, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? ¿Qué? Ahí está donde lo quería llevar, hermanos. ¿Por qué qué? Porque había, esa es la clave, confiado en su Dios. Tremenda lección, hermanos. Tenemos que seguir confiando en Dios en tiempos difíciles, en circunstancia que estemos. Él confió en Dios, y eso es lo que necesitamos, seguir confiando. ¿Qué es confiar en Dios? ¿Qué es la confianza? Es depender completamente en Él. Es como cuando tú te lanzas
al vacío sabiendo que algo te va a atajar allá, porque tienes confianza en Dios. Claro, hay que ser sabios y no te vas a lanzar. Aquí nadie se va a lanzar de un vacío, de un precipicio, porque hay que ser sabios para eso. Pero si hay un incendio, como pasó en el 9/11, tú te vas a lanzar. ¿Qué prefieres? ¿Morir quemado o morir en el aire? Porque ya murieron las personas en el instante que iban para allá antes de caer. Yo presiento, me imagino que la gente ya había perdido por el impacto que estaban viviendo, la adrenalina que estaba en ellos, en su organismo. Entonces, ¿qué vas a preferir? Ellos mejor prefirieron lanzarse al vacío. Es como, este es un testimonio real. Mientras estaban escalando estos, ya ven que aquí para el americano todo es deporte, ¿no? Para ellos todo es deporte. Y estaban ellos en una caminata escalando montañas, escalando una montaña muy, muy alta. Y hizo frío, se perdieron y no podían regresar, no tenían todo el equipo, solo las cuerdas. Y uno de ellos se quedó allá atorado en una grieta y no podía ya descender y estaba un frío tremendo. Estaba para congelarse completamente todo. Y el otro que quería salvarlo, pues no pudo hacer mucho por él. Y él le decía: suéltate de la cuerda, porque ya estás casi llegando, casi estás abajo. Solamente suelta de la cuerda. ¿Qué hizo el hombre? Sujetó más la cuerda, porque a veces cuando nos dice Dios así: mira, confía más en mí, que yo te tengo en mis manos. Y él le decía: suelta la cuerda, pero no la dejó. Mira, más uno se aferra. ¿No es así, iglesia, que a veces somos nosotros? Que mientras más estamos pasando por una situación, más nos aferramos a eso. Y decimos: no puedo dejar esto, porque si lo dejo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué va a hacer? El testimonio dice, real, que el hombre no se soltó. Y por la mañana, cuando regresó él para rescatarlo, el amigo estaba congelado, no se soltó, muerto, agarrado de la cuerda a una altura como a lo más de 3 pies de altura. Si él se hubiera soltado, él hubiera sobrevivido. Pero hay veces que somos así, iglesia, no queremos confiar en Dios. Suéltate, que yo te voy a rescatar. Es como el padre y su hijito, que están en un incendio y se está quemando. Su casa es de 2 niveles. El padre sale del trabajo y se da cuenta, está todos los bomberos y toda la escena, imagínate, toda la escena ahí en la casa. Y se da cuenta que su hijo, el único que tiene, está atrapado en el 2º nivel de la casa. Y él, desesperado, quiere ir allá y no le permiten los oficiales del cuerpo de bomberos que vaya a rescatar a su hijito. ¿Qué padre? Yo me escapo y voy para allá arriba. Pero lo ve por la ventana. El hijo le dice: papi, papi, papi. El padre le dice: sí, hijo, salta, brinca, que yo te tengo en mis brazos, yo te voy a cachar, yo te voy a agarrar. Y el hijo le dice: no, papi, porque no veo, hay mucho humo y me estoy asfixiando. Desesperado el niño. Y el padre le dice: salta, que yo te voy a coger, yo te voy a atrapar, no te va a pasar nada. Y él le dice: pero no puedo. Salta. ¿Qué hace el niño? Mira, el niño salta y el padre lo coge, lo rescata en sus brazos. Es así que Dios también nos rescata a nosotros, porque el padre le dice: mira, aunque tú no me veas, yo sí te veo. ¿Y cómo estás? Solamente confía. Pero nosotros así somos por naturaleza. No, Dios quiere que demos pasos para seguir desarrollando nuestra fe en nosotros. Dios quiere, mira, Daniel, como todos estos, como Abraham, creyeron a la promesa de Dios y tomaron una convicción firme. Eso es la fe, que es lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la certeza, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe.
lo que no vemos. Y ellos tenían una fe firme y segura como una ancla. Como una ancla, y Dios quiere que tú y yo desarrollemos esa fe como un ancla firmes que Él nos tiene en las peores circunstancias. Estamos en la mano de Él. ¿Hay por qué preocuparnos? Qué bendición que cuando yo veo al hermano José y no está aquí ahora, pero yo veo que él tiene una confianza en Dios tremenda. Ya él se enteró. No le habían dicho sus hijas cuántos meses le dieron, ni a ellos me lo confiaron a mí sus hijas. Pero dice, no le vamos a decir a papá. Pero él ya no sé cómo se enteró, pero él me compartió anoche. Y todavía con una confianza lo dice él. Porque ellos no tienen la última palabra. Es Dios. Es Dios. Hay otras personas que le han dicho, tiene solamente de vida 2, 3 meses. A mi suegra le dijeron, tiene 6 meses de vida. Y ya han pasado 4 o 5 años. Porque la confianza no hay que tener en el hombre. Dice la palabra de Dios, maldito el varón que confía en el hombre, pero bendecido, bendito el varón que confía en Jehová. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, en estos momentos. Pero yo admiro la fe de aquellos que están caminando por una circunstancia difícil. Yo digo y pienso, Señor, si yo estuviera en los zapatos del hermano, y eso es intercesión para yo sentir, yo oro por ellos y pido por ellos. Si yo estuviera en esa circunstancia, estaría así con esa confianza, con esa fe como tiene el hermano o la hermana. Estaría viviendo y diciendo, bueno, Dios tiene la última palabra. ¿Cómo estaríamos nosotros? Si tú estuvieras en esa circunstancia, ¿cómo nosotros reaccionaríamos? Estuviéramos, ¡ay! No sé qué voy a hacer. Y algunos así reaccionamos por las circunstancias. Eso no es vivir en fe. Lo vemos tranquilo, vemos cómo la paz de Dios está obrando en él. Y eso es lo que Dios desea, lo que Dios quiere en nosotros, desarrollar esa confianza, esa fe. Regresando y cerramos Génesis 12. Sabe que uno no se da cuenta, hermanos, de las bendiciones de Dios hasta que no se deja pulir por Dios. Y vea conmigo en el versículo 6 que quedamos de Génesis 12:6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, confiado todo el camino. ¿Sí? ¿Tú crees que en el camino no encontraba obstáculos, circunstancias que lo hacían dudar de la decisión que había tomado? Sí, claro. Hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y mira, Dios lo estaba esperando, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, se la mostró. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Mira, hermanos, ahora estamos atravesando por diferentes circunstancias en nuestra vida, pero del otro lado siempre está Dios esperándonos. Está durante nosotros, pero Él tiene algo mejor. Un día ya en la gloria, ¿sabes algo que no se va a ocupar? La fe. Ya en la gloria ya no se consuma. De aquí, cuando el momento que partimos de aquí a la eternidad, ahí se consuma la fe. Por eso Él dice, mientras vivimos aquí en este mundo, en la tierra, el justo, más dice ¿qué? ¿Cómo dice? Mas el justo por la fe vivirá. Mientras vivimos en esta tierra, tenemos que vivir por fe, confiando en Dios, en sus promesas. ¿Dios le cumplió lo prometido, sí o no? Dios se lo cumplió, amén. Dios se lo cumplió. ¿Y qué hace? Mira, Dios ve, hermanos, en nosotros esa fe que Dios está trabajando, desarrollando en nosotros, y Él recompensa la fe como nada más. No hay otra cosa más grande que Dios nos recompense más que la fe. Sigamos buscando en este tiempo
aún así las circunstancias se vean difíciles, sigamos buscando a Dios, confiando en Él, buscando de Él. Porque hay otra gente que está buscando en otras cosas, en otro lugar, apartado de Dios, de su palabra, de la oración, de congregarse. Y mira, aún así Dios los bendice, porque Dios es misericordioso. Pero Dios bendice y recompensa la fidelidad. No hay algo más que Dios recompense en la vida cristiana como la fe. Dios lo recompensó, le dio su Hijo. Y vemos ahora la descendencia hasta este día. Dios, estamos bendecidos por la decisión de una pareja. ¿Cómo se le considera? Abraham, el padre de la fe. ¿Qué van a decir de nosotros nuestros hijos un día? Mi madre era una mujer de fe, o dudaba, mi padre fue un hombre de fe. Eso es lo que se les va a quedar a ellos por toda una vida, grabado en su mente. Mi madre era una mujer de fe, mi padre era un hombre de fe. Eso es lo que yo deseo, que mis hijas puedan decir, mi padre fue, no porque fue un pastor, fue un hombre de fe, que a pesar de las circunstancias seguía confiando en Dios, seguía caminando. Y eso es lo que Dios honra, la fe. Vamos a orar en esta noche. Padre Santo, gracias.